8:16. Bueno, tenemos el gusto de saludar a Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, que está acá. Lo conocemos además porque ha sido parte también de algunos programas especiales de la radio, y pues hoy está en Conquito con esta convocatoria para proyectos que recibirán capital semilla de Conquito. Es la primera gran convocatoria de este año 2024, y hay que decir que a través de esta iniciativa Conquito ya ha fortalecido algunas ideas innovadoras, ha hecho procesos de formación a lo largo del tiempo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Querida Sofía, qué lindo volver a estar tras los micrófonos de la Radio Pichincha, que como tú dijiste es mi casa también. Sí, acá pues bueno, es medio complejo, medio chistoso el saludarle también a alguien que ha estado en una posición de hacer radio también, de estar en otras funciones, y pues también ahora el flamante director ejecutivo de Conquito, ¿no? Porque lo conocemos gracias, y conocemos también de su calidad humana. Pero bueno, hoy con esta misión tan importante de proveer capital para las ideas que puedan hacer que la economía del Distrito Metropolitano de Quito se fortalezca. Hay un punto fundamental aquí, y es que en el caso ecuatoriano 7 de cada 10 emprendimientos fracasan. No rebasan los 3 años, que es lo que llamamos el valle de la muerte. ¿Y por qué pasa esto? Principalmente por la falta de financiamiento, la falta de liquidez. Hay una problemática estructural, y es que los bancos prestan muy caro o no prestan, o incluso para ideas innovadoras es muy riesgoso también que puedan dar estas decisiones. Es entonces cuando el sector público tiene que ingresar dentro de la economía y fomentar la innovación. Este Fondo de Capital Semilla tiene este propósito, el poder fomentar emprendimientos innovadores con sus productos también, que puedan insertarse dentro de cadenas estratégicas para la ciudad. El Fonquito ya tiene algunos años, es el único fondo de capital semilla a nivel nacional que está en etapa de desinversión. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos tenido emprendedores con utilidades y que están retornando esos ingresos al Fonquito. Es decir, el presupuesto que en este momento vamos a colocar para los nuevos emprendimientos también vienen de aquellos que ya recibieron en su momento y ahora están teniendo ganancias. Un porcentaje de esa parte. Qué interesante. Y además porque son ideas que se articulan a la economía de la capital, ¿no? Que nacen desde las bases de la sociedad. Y ese es un tema fundamental. Desde la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito se han planteado objetivos estratégicos como ciudad. Y uno de ellos en el ámbito económico y productivo es precisamente el de dinamizar todo el sector productivo. Tenemos la tasa de desempleo más alta del país, pero no solo es el desempleo, también es la calidad del empleo que tenemos. Un empleo muy precarizado, su empleo por tiempo, por ingresos, y esto provoca también que mucha gente emprenda por subsistencia, sí, que es totalmente legítimo, pero muchas veces no tiene las herramientas para poder hacerlo. El Fonquito procura dar un impulso a aquellas iniciativas, desde 2 perspectivas: financiamiento, que es fundamental, pero sobre todo asistencia técnica. Cómo hacer análisis de costos, cómo tener una estructura gerencial pertinente, cómo hacer también networking en distintos espacios, que es fundamental al momento de iniciar un negocio. Entonces, esta es la integralidad con la que abordamos esta iniciativa. Este proceso de capacitación, entiendo, de asistencia técnica, ¿qué lapso de tiempo tiene? ¿Y es para analizar los proyectos que van a recibir el capital semilla o es permanente? Esto es un proceso permanente, el de capacitación. De hecho, hago una invitación a quienes nos escuchan, quienes nos ven, que vayan a Fonquito. Fonquito está en Chimbacalle, yo soy chimbacayense, es la capital de Quito. Entonces, pueden llegar, está la parada del trole ahí para que puedan ingresar. Y ahí es donde hacemos asistencia técnica permanente. Si tú tienes una idea, si tienes un negocio que está por consolidarse, puedes acercarte a Conquito, puedes recibir nuestros servicios también. ¿Y qué hacemos nosotros? Primero evaluamos en qué etapa se encuentra el negocio, el emprendimiento. Sobre la base de aquello evaluamos qué es más pertinente, qué capacitación es más pertinente, qué servicio es más pertinente. Habrán personas que necesitan, por ejemplo, hacer un análisis de costos de su producto. Habrán personas que ya están en capacidad de exportar su producto. Tenemos servicios para todos. Entonces es esa asistencia. Pero también poner sobre la mesa esta alineación estratégica que planteamos del Fonquito al desarrollo de emprendimientos innovadores va de la mano de 5 ejes de trabajo. El primero es el de biofuturo. Queremos apostar precisamente que el futuro ya no está dentro de 50 años, sino es ahora y hay que financiarlo. Y el Fonquito procura hacer eso. También vamos con un eje de economía circular. Hay que utilizar, reutilizar y no desperdiciar aquello que utilizamos en las cadenas productivas. También en Quito tenemos un clúster importante de biofarmacéutica, por lo que es uno de los ejes de trabajo para desarrollar medicamentos, la biotecnología, que es la carrera del futuro y que ya está ahora, tenemos que explotarla también acá. Servicios tecnológicos digitales como un cuarto eje.
aprovechando además que tenemos un hub universitario importantísimo, quizás el más importante del país, no quizás, el más importante del país. Y Quito tiene que aprovechar también esa inserción para poder ¿Qué es generar... desarrollo de aplicaciones? Exactamente, ¿Qué tipo de desarrollo de software. Nos decían algo, y doy el dato además a nuestros oyentes, conversábamos con algunos gremios empresariales y nos decían, se está pagando a un diseñador de software hasta $3,000 con un salario, que es un salario muy competitivo. Pero están llegando empresas de otros países a ofrecerles salarios de $18,000. Y evidentemente pueden además hacer teletrabajo. Entonces son industrias en las que se requieren nuevos puestos de trabajo y donde hay un potencial también de empleabilidad. Así que las estamos fomentando también de manera estratégica. Por último, el turismo inteligente. Turismo no solo es una posibilidad de generar recursos para distintos territorios de acá del distrito metropolitano, sino yo tomo acá unas palabras también del viceprefecto de Pichincha, que es que necesitamos dólares honestos en la economía de Quito y de la provincia, del país. Entonces es una vía también para generarlos. La verdad es que hemos visto en Quito también que han crecido estas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos veganos, cosmética natural, todas estas cosas que están como creciendo mucho porque la gente se da cuenta además de que estamos metiéndonos muchos tóxicos a la piel, de que estamos comiendo mal, que estamos haciendo muchas cosas dañinas con nuestra salud. Sin embargo, competir con los productos que ya están en el mercado, que son industrializados, que vienen de las grandes corporaciones que son monopolios, oligopolios, pues también es durísimo. ¿En qué te puedes meter a competir y en qué no? Esa es una pregunta muy complicada, pero claro, hay varias industrias que nosotros fomentamos de manera estratégica como ciudad. Sí, sobre la base de los 5 ejes que yo te mencionaba, la invitación es precisamente apostar por aquellas. ¿Por qué? Porque son las que tienen salidas comerciales, tienen un mercado, tienen además apuestas de financiamiento como el caso del Fonquito, y hay unas redes que se están generando un networking muy importante también que pueden aprovechar y fomentar estas cadenas estratégicas. Que hay un tema fundamental. Nosotros pensamos en el desarrollo también por sustitución de importaciones. Hay varios encadenamientos productivos en donde en medio, por ejemplo, en el desarrollo del packaging, en el desarrollo de distintos componentes hasta llegar al producto final, importamos mucho de eso. Cuando se puede realizar aquí, se puede hacer mucho más barato. Y ahí están las cadenas estratégicas a las cuales apuntar. Aquí una invitación, de hecho, a quienes nos ven y nos escuchan. En conquito.org.es pueden revisar las bases del proceso y hay un detalle de cada una de estas áreas, de cada una de estas industrias para que puedan postular y precisamente ver con qué emprendimiento pueden participar o si su emprendimiento puede estar dentro de estas líneas. La invitación es además en 2 ámbitos. El primero para aquellos emprendimientos a los que llamamos que están en etapa de puesta en marcha. Estos son quienes tienen una gran idea que necesita un impulso. Ellos pueden recibir entre $10,000 y hasta $25,000. 20,000 para personas naturales, 25,000 para personas jurídicas. Y está la etapa de consolidación, quienes ya tienen un producto que tiene una viabilidad comercial y que también necesitan este impulso. Esto puede llegar hasta $40,000. Entonces, estas son las herramientas de fomento que estamos utilizando en este momento en la capital para el desarrollo productivo. Es un interesante capital que se recibe y este capital, ¿cómo se puede invertir? ¿Tienen que rendirles cuentas a Fonquito? ¿Cómo es un poco también para que la gente sepa a lo que va? Es un proceso muy riguroso el que se realiza en el caso del Fonquito. De hecho, para darte el dato, la edición anterior se recibieron más de 400 postulaciones y ganaron 23 personas. Entonces, como tú ves, es muy riguroso el proceso que va en medio. Seguramente habrás visto y quienes nos escuchan habrán visto este programa de Shark Tank. El proceso es un poco parecido a eso. Se van haciendo distintos filtros, ¿no es cierto?, en los que se van escogiendo las mejores iniciativas hasta que llegan a un comité final. Los evaluadores finales, este comité está conformado por alguien de la academia, del sector público y del sector privado. Y estas 3 personas, desde sus distintos puntos de vista, procuran empatar para ver la viabilidad, la factibilidad de estos productos, de estos emprendimientos innovadores. Pero yo me imagino que las 400 propuestas, las 400 personas que participaron, organizaciones, se llevaron algún que otro conocimiento, ¿no? De haber participado en el proceso. De hacer redes, de poder conocer otros proveedores. Hay gente que ya gana conociendo a alguien que le puede proveer algo de su encadenamiento de manera más barata. Y así se van haciendo también relaciones y nexos. Eso no lo tenemos cuantificado aún, pero es un gran planteamiento. ¿Cómo se puede postular?
¿Cómo postular? Ingresamos a conquito.org.es. Esa es la página web de Conquito. En este espacio podemos encontrar las bases del Fonquito 2024, donde se explica precisamente cuáles son las líneas a fomentar este año. En esas líneas a fomentar van a encontrar cuáles son los requisitos, los documentos que tienen que ingresar. Nosotros constantemente estamos subiendo en nuestras páginas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, cómo postular, guías para postular también. Y además también con experiencias de otros postulantes de años anteriores. Me acompaña acá Héctor, que es el director de comunicación de Conquito, y él también está arrancando con un podcast, Hago la Cuña, para que puedan buscarnos también. Y ahí se está hablando con emprendedores que ganaron en ocasiones anteriores. Entonces ellos cuentan su experiencia y cómo también aprovechar al máximo el Fonquito. Bueno, para que nos pasen acá también para compartirlo, sobre todo porque hay también muchas ideas donde están involucradas mujeres, donde están involucrados asociaciones, ¿no? Lo colectivo se vuelve súper importante en estos momentos. Hace no mucho también le veía al alcalde Pavel Muñoz, que precisamente cuestionaba algunas decisiones jurídicas que daban cuenta de que se imposibilitaba el comprar a la economía popular y solidaria, y es precisamente esa economía la que hay que fortalecer para que este país pueda tener alguna alternativa, ¿no? Frente a la situación tan compleja que se está viviendo. Hay varias cosas acá que topar sobre la economía popular y solidaria. Creo que es la única forma en la que podemos ponerle plata en el bolsillo a la gente que en este momento lo necesita. Tenemos una crisis de empleo, una crisis de liquidez brutal, y el sector público es el que tiene que dinamizar en este momento la economía. El municipio de Quito tiene la intención, y el alcalde lo ha puesto sobre la mesa, de colocar $2 millones para el caso del Fonquito. Pero también tenemos otras iniciativas que van de la mano con esto. Existe por ordenanza la obligación del municipio de colocar el 10% de su contratación pública para la economía popular y solidaria. El plan anual de contrataciones de este año es de 630 millones. Es decir, el 10%, 63 millones, tiene que colocarse en la economía popular y solidaria. ¿Te imaginas 63 millones en pequeñas asociaciones de textiles, de servicios, de distintas índoles, que puedan recibir esa liquidez, pagar a sus trabajadores, darles un sueldo digno? Reactivamos la economía de una manera importantísima. Es la vía en la que hay que hacerlo. Pero tenemos este tipo de cosas, como esta resolución de este juez de Rocafuerte, que impide que se contrate a la EPS por ferias inclusivas, que es un mecanismo legal para poder realizarlo. Nosotros, no obstante, como Conquito, estamos trabajando en un eje que es el de la incubadora de la economía popular y solidaria. Queremos incubar cooperativas productivas, asociaciones productivas, para que puedan participar como proveedores también del municipio de Quito, pero también como proveedores del ámbito privado y cooperativo. Es importantísimo este tema, porque es una forma de inyectar liquidez también a la economía de la gente. Vuelvo también con un dato que quería mencionarte. Hemos tenido 78 emprendimientos liderados por mujeres también que han ganado el Fonquito. Es una de las estrategias en donde también procuramos generar acciones afirmativas para que pueda existir mayor justicia también para mujeres emprendedoras. A veces, y nos han dicho mucho este discurso últimamente, nos dicen que uno emprende solo y se salva solo. Pero no, en estos momentos es cuando más uno tiene que recurrir a su comunidad, a los espacios colectivos, a todo lo que pueda también aportar el sector público. Y la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, Conquito, está precisamente con las puertas abiertas para ello. Claro que sí, porque hay mucha gente que tiene esperanza, ¿no?, en sus ideas, ¿no? Y precisamente pensando en que soy el principal recurso que tengo, pero esas ideas necesitan este capital, necesitan este apoyo, necesitan este sostenimiento para pensar en tener trabajos dignos. Fue la marcha del 8 de marzo y la principal motivación de las consignas era trabajo digno, una justicia social para todas, para poder también criar a nuestros hijos, para poder emprender, sí, pero no precarizarnos nosotras mismos, ¿no? Que también a veces ese es un riesgo que corremos, porque hay mucha gente con ideas tratando de hacer lo que puede, pero precarizándose, haciendo 5 o 10 trabajos a la vez, y eso tampoco es lo aceptable, ¿no? Entonces creo que por acá hay un reto importantísimo. Ese es un reto importantísimo. No hay que dejar de hablar del trabajo y de la calidad del trabajo. Recientemente salió un reporte a nivel internacional que habla que en Ecuador somos uno de los peores países para emplear, para trabajar, y esa es una problemática en donde también tenemos que encontrar un equilibrio justo. Volviendo al tema del Fonquito, me parece importante también poner sobre la mesa dos cosas. Este año, como te mencionaba, el alcalde ha puesto la voluntad de poner $2 millones dentro de este fondo, ¿no es cierto? La invitación también es al sector privado, a que también invierta en innovación, a que también, porque qué bueno sería que por cada $1 que pone el sector público, también el sector privado ponga otro $1 para fomentar innovación, y contemos con aportes de cámaras, de gremios productivos, para que se pueda incrementar el capital que se otorga desde el Fonquito.
Es una garantía, porque como te decía, Conquito es la única instancia que maneja un fondo que ya tiene una etapa de desinversión. Es decir, que ya se está retroalimentando de las utilidades de otros proyectos. Bueno, que es de hecho acá lo que lo preguntan, ¿no? ¿Este capital se debe devolver o cómo funciona? Nos dice Amanda. Se devuelve solamente una parte, que es un porcentaje pertinente a la capacidad productiva también del emprendimiento. Esto no rebasa el 10%, pero esto sí se plantea dentro del contrato, que se pueda devolver en caso de que existan utilidades. Es una apuesta, lo innovador siempre es una apuesta. Puede ser que también no existan utilidades. Entonces, en esos casos, acompañamos también pertinentemente para cerrar los procesos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Importantísimo, queridos amigos y amigas. Si quieren participar, es www.conquito.org.es para que vean las bases y repítanse la entrevista. Ya la vamos a colgar nuevamente para que tengan todos los detalles y no se les pierda nada de vista. Muchísimas gracias. Entiendo que pues habrá la posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer preguntas sobre el proceso y demás. Tal vez hay algún canal. Tenemos 2 canales que son las redes oficiales de Conquito. En todas nuestras redes estamos respondiendo los mensajes, las preguntas. También en la propia página de Conquito tiene su espacio de preguntas y respuestas. Hasta el 9 de abril están abiertas las postulaciones. Invitarles cordialmente a que puedan participar, a que se animen también. El hecho de no ganar el capital, como decíamos antes, no significa que no tengamos también otro tipo de beneficios, como la asistencia técnica, como las redes que podamos generar, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, hablando acerca de esta convocatoria de Fonquito para proyectos que recibirán un capital semilla. 9:33. Una pausa y volvemos con más. Gracias por estar en contacto con nosotros. Juan García, muchísimas gracias. Humbertino Reyes, Amanda, están en contacto. Juan me dice, bueno, aquí estamos de regreso de las vacaciones. Pues sí, ya desde la semana pasada. Gracias por venir hoy a pasearse por el programa de las Warmis y también enviarnos ese saludo. La Gaby Cruz está ya con nosotros. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Pues sí, ya estamos listos para arrancar con noticias de la comunidad, nacionales y del mundo también. Así es. Bueno, el principal tema que queremos abordar el día de hoy y la memoria que queremos honrar es la de Paola Roldán. Su legado vivirá en cada persona que ha sido tocada por su valentía y dedicación a una causa justa. Son las palabras del abogado Francisco Roldán, padre de Paola Roldán Espinosa, horas después de su fallecimiento este lunes 11 de marzo de 2024. Recordemos que Paola, una mujer de 42 años, padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y murió en horas de la mañana el día de ayer en la capital. Falleció rodeada de su familia y se despidió con un les amo dedicado a quienes la acompañaron. Así lo relata Francisco en una misiva emitida en horas de la tarde a todos los medios de comunicación. Así es, precisamente en este comunicado el padre de Paola Roldán afirma que la valentía y determinación de su hija han allanado el camino para un cambio significativo en la legislación ecuatoriana, permitiendo que aquellos que enfrentan condiciones médicas terminales tengan la opción de despedirse con dignidad y sin sufrimiento innecesario. Así es, y en esta carta las familias Suárez Roldán y Roldán Espinosa agradecieron a quienes expresaron su apoyo por la lucha de Paola, que logró la despenalización de la eutanasia activa en Ecuador el 7 de febrero de 2024. Asimismo, los familiares de Paola pidieron a los medios de comunicación respetar la privacidad de este delicado momento. Sin embargo, también confirmaron que habrá una misa de despedida para honrar su vida. Lo han definido como una celebración por la vida de Paola Roldán, en la que se ha pedido a los asistentes no acudir vestidos de negro y se desarrollará en los próximos días en las afueras de Quito. Sí, bueno, que también reza el texto, pues agradecemos a todos aquellos que han formado parte de esta travesía junto a Paola. Su legado vivirá en cada persona que ha sido tocada por su valentía y dedicación a esta causa justa. Y bueno, en sus últimos meses de vida, Paola se dedicó a juntar a las personas, ¿no?, que sufrían también su misma enfermedad o también enfermedades catastróficas. Y el pasado 7 de marzo hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y bueno, asimismo en su perfil de X habló de esta enfermedad y estimó que al menos 340 personas padecen de ELA en Ecuador. Esto fue lo que dijo, presten atención, escarbado en el Ministerio de Salud y fundaciones, y no tengo más de 20 personas constatadas. Un médico del sistema público me contó que de sus 4 pacientes a ninguno le han visitado en los 4 años desde
de que los dejaron. Y cuando mi enfermera me reposicionó delicadamente, él exclamó qué suerte, en el hospital le hubiesen lanzado hacia un lado. ¿Por qué no hay sistemas para diagnosticarnos? ¿Por qué nos esconden? ¿Por qué estamos destinados a vivir en el abandono? Ayúdenme a sacarlos a la luz y darles, aunque sea un acompañamiento digno. Para mí ha sido fundamental, es lo que dijo Paola en su momento, y además dejó una cápsula del tiempo a su hijo, Oliver, de 4 años, con recuerdos, regalos y más objetos para diferentes momentos de su vida. Así es, que nos menciona también, he pasado más de un año armando la cápsula del tiempo para Oliver, regalos para sus cumpleaños, una caja de recuerdos míos, con sus primeras memorias, para los momentos importantes en su vida, por ejemplo, cuando se enamore por primera vez, cuando le rompan el corazón, cuando saque su licencia de manejar, cuando salga del colegio y vaya a la universidad, y más momentos. Ha sido difícil pensar en un símbolo para cada uno de estos momentos, sobre todo porque no sé qué le vaya a gustar o en quién se vaya a convertir mi hijo. No he querido que estos regalos se conviertan en un dictamen de lo que yo he querido para él, sino que cada vez le ofrezcan más libertad. La parte más difícil está siendo escribir las notas que acompañan a cada uno de los detalles. Para ayudarme, mi ahijada creó una tipografía basada en mi diario de mi primer viaje a Asia. Así las notas serán lo más cercano a mi forma de escribir. Qué crack, ¿verdad? Decía, miren ustedes, ahí mostraba en un video el proceso de crear pues esta tipografía basada en sus memorias, en las cosas que pudo escribir antes de quedarse postrada en una cama y tener que estar sometida a un respirador. Gracias a la vida por esta gente tan especial que sigue exponiendo en mi camino. Escribió en sus redes sociales y compartió el video que precisamente estamos viendo en pantalla. De verdad que es muy emotivo, muy fuerte ver este video, porque estamos hablando también de la vida de un niño que se ve tocada por la falta de su madre en este momento, pero es una mujer que ha trascendido ya, que deja un legado impresionante, es muy importante para nuestro país. Mi Gaby, creo que sería importante escuchar las declaraciones de Paola Roldán el día que despenalizaron la eutanasia en nuestro país. Y su sentimiento en este día trascendental e histórico para el país. Así que le damos paso a Paola Roldán. Buenas tardes con todos. Que, que recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Que recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo, que necesitando, que requiriendo este proceso de la eutanasia. Para ellos también. Lloramos juntos y nos alegramos juntos ante esta decisión de la Corte de apostar por la solidaridad, la autonomía, la libertad, la dignidad. Pasaré estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados, digiriendo lo que esto significa, pues que aunque uno se imagine que recibir la información es distinto a soñar en ello. Que agradezco a todos los que me han acompañado de la mano para llegar aquí, que esta titánica tarea no se puede llevar a cabo sola, que he requerido de muchas manos que me acompañen. Así que agradezco a los que me han apoyado y también a mis detractores, que la lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado. Así que agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Muchas gracias a todos. Duras palabras, pero sin duda
muy admirable, muy valiente, y como ella lo mencionó, es un camino hacia la búsqueda por nuestros derechos, ¿no? Así que esto siempre es como una lección en el hecho de que no, más allá de cualquier creencia, más allá de lo que cada uno piense respecto a este tema, que es un tema muy debatible, muy complejo, ella lo que hizo fue buscar una vida y una muerte digna, y eso es lo que es lo más admirable en el camino de Paola, y que bueno, en este momento ya no está de forma física aquí con nosotros, pero que ha dejado una lección increíble de vida a todo el país. Recordemos un poco, en agosto de 2020 le diagnosticaron ELA, y bueno, en medios de comunicación, redes sociales y ante la Corte Constitucional, ella pues habló en su nombre y de cientos de pacientes con enfermedades catastróficas e incurables. Y bueno, Paola es madre de Oliver, de apenas 5 años, y también recibió todo el amor de su esposo aquí en vida. Así es, en sus últimos meses de vida se dedicó, como ya habíamos dicho, a juntar a las personas que sufrían su misma enfermedad, buscaba ayudarlos de algún modo, ¿no? La Corte Constitucional, gracias a Paola Roldán, aprobó esto sobre la eutanasia, que es muy importante, es el poder de decidir, ¿no? Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP, que tipifica el delito de homicidio. Los abogados de Paola solicitaban la inconstitucionalidad condicionada y los jueces decidieron que dicho artículo será constitucional siempre y cuando no sea sancionado el médico que ejecute el homicidio, en el caso de que una persona exprese su consentimiento inequívoco, libre e informado, o a través de su representante, si no puede expresarlo, de acceder a un procedimiento de eutanasia activa, esto por el padecimiento de intenso sufrimiento por una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Y bueno, también es declarar la constitucionalidad aditiva del artículo 6 del Código de Ética Médica, de tal forma que esta norma en lo posterior establecerá, el artículo 6, el médico, desde que es llamado para atender a un enfermo, se hace responsable de proporcionarle todos los cuidados médicos necesarios para que recupere su salud. Su responsabilidad mayor será la conservación de la vida del enfermo, salvo los casos en los que el médico ejecute la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP, si el paciente pide un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. También se declara la inconstitucionalidad del artículo 90 del Código de Ética Médica, por lo que dicha norma es expulsada del ordenamiento jurídico. Se refería a que el médico no estaba autorizado para abreviar la vida del enfermo. Así es, también disponer que el defensor del pueblo, en el plazo máximo de 6 meses contados desde la notificación de la sentencia, también prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos conforme el fallo. Exactamente, esto es importante, que también se dispone al Ministerio de Salud en el plazo máximo de 2 meses se expida un reglamento que regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa, voluntaria y avoluntaria, a la luz de los criterios técnicos y en observancia de lo expuesto en este fallo, una normativa que tendrá vigencia hasta la aprobación de la ley respectiva y deberá remitir el reglamento a la Corte Constitucional. Meses, por favor, son 2 meses, ojalá y no se tarden más en expedir este reglamento. Así es, y bueno, aquí también es disponer que la Asamblea en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la presentación del proyecto de ley, conozca, discuta y expida la ley que regule los procedimientos eutanásicos. Importantísimo, entonces, bueno, honramos la memoria de Paola Roldán. Y seguramente el camino también para otras personas que decidan acceder a la eutanasia no será sencillo, ¿no? Entiendo que desprenderse del amor de la familia también es un tema duro, a pesar del sufrimiento que tenía físicamente, desprenderse del amor de su hijo, del poder por lo menos verlo, me imagino que debe ser muy doloroso, muy fuerte, ¿no? No es algo sencillo, pero es una decisión por lo tanto valiente, una decisión que da cuenta de la autonomía, una decisión de vivir con dignidad, pero también morir con dignidad. 9:47 minutos. Vamos a hacer una pausa para volver ya
ya con nuestra compañera Evelyn Caiza, que el día de hoy pues se ha trasladado a verificar, ser parte de unos controles que se están haciendo en las vías del Distrito Metropolitano de Quito, precisamente para tratar de frenar esta carga tan fuerte que tenemos en el país de siniestros de tránsito y también en la capital, con muertes en las vías, que es algo que también debemos rechazar. Ya volvemos. Estamos de regreso para contarles también sobre este caso Mecheros. Hoy están previstas diversas actividades, Gaby. Así es, bueno, diversas organizaciones sociales y colectivos ambientales de nuestro país convocaron a una jornada de movilización para exigir la eliminación de los mecheros, ¿no? Esto es la quema de gas en nuestra Amazonía. Eliminen los mecheros y enciendan la vida. Este es el lema de las jornadas de movilización, que se extenderán en varias partes del país y que también incluyen actividades como foros, conferencias de prensa y una concentración en el Parque El Arbolito aquí en Quito. Y bueno, está prevista también una rueda de prensa en la Casa de la Cultura ya en pocos minutos, a las 10 de la mañana, una marcha a las 14 horas en el Parque El Arbolito con destino hacia la Plaza Grande y un foro a las 18 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, además también de un plantón el día de mañana a las 10 de la mañana en los bajos de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que pasa, no? Ustedes recordarán, las niñas que estuvieron en la Asamblea Nacional, el colectivo Acción Ecológica denunció a través de su cuenta de X que los mecheros son una práctica obsoleta que existe en el país desde que la empresa petrolera estadounidense Chevron inició sus operaciones en la Amazonía. Más de 5 décadas después, la empresa estatal Petroecuador usa el mismo método de quema de gas que pone en riesgo vidas y el ambiente. Existen mejores métodos, advirtió el colectivo ambientalista. Así es, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, más de 486 mecheros arden sin descanso, liberando más de 250 sustancias tóxicas. Y los contaminantes afectan la vida y el ambiente hasta 10 kilómetros a la redonda. El pasado 26 de febrero, la activista climática de apenas 14 años, ¿no?, Leonela Moncayo, junto a otro grupo también de niñas de la Amazonía, denunciaron ante la Asamblea que un artefacto explosivo improvisado había estallado en su casa 5 días después de que fuera criticada por la ministra de Energía, Andrea Robo, por su activismo contra la quema habitual de gas. Así es, en su intervención en la Asamblea, la ministra Robo dijo que el gobierno había eliminado 2 mecheros y que por lo tanto había cumplido la sentencia. Imagínense, son más de 400 mecheros y se complacen de haber eliminado 2 mecheros. La funcionaria declaró que una cosa es insistir en la eliminación de mecheros y otra es causar pánico, subestimando la dimensión del problema. Asimismo, Robo insinuó que las niñas habían sido manipuladas. Bueno, creo que es pertinente escuchar nuevamente qué fue lo que dijo pues esta niña en la Asamblea Nacional y cómo le reclamó a la ministra por su indolencia y por pretender que las niñas no tienen voz propia. Que ella no sabe ni qué está hablando. ¿Cómo me decir que en 18 meses ha sacado 2 mecheros eliminados? No se da cuenta, no sabe sumar, no sabe restar. ¿O acaso el estudio se lo regalaron, el título se lo regalaron? Había 447 mecheros la vez pasada. Ahora ha aumentado 486. Señora, ¿qué le pasa? Esto es un atropello. Acotó que su familia ha sufrido de enfermedades catastróficas a causa de estos mecheros, porque imagínense ustedes cómo el aire se contamina cuando hay un incendio forestal acá en Quito y cómo estamos padeciendo, sobre todo quienes viven cerca de las zonas donde se producen los incendios forestales en Quito, es vivir con estos mecheros ubicados en varios puntos todo el tiempo produciendo y expidiendo una gran cantidad de sustancias tóxicas. Si estuvieran aquí los mecheros, nadie los soportaría y estuviéramos exigiendo, estaríamos poniéndonos de cabeza hasta que los eliminen, pero como es en la Amazonía ecuatoriana, pues la cosa es más difícil. Así es, y bueno, como bien menciona Sofi, entre las sustancias tóxicas tenemos el metano, ¿no?, que es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono. Y bueno, el 29 de julio del 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano ignoraba el derecho a un medio ambiente saludable
desatendía el derecho de las demandantes a la salud y no cumplía con sus obligaciones para mitigar el cambio climático. Y bueno, la Corte resolvió que el gobierno debía eliminar gradualmente los mecheros, especialmente cerca de las zonas pobladas, y debía también otorgar reparación a las comunidades afectadas. Pero como mencionaron ahí, solo habían eliminado 2 mecheros de casi 500. Con mucho orgullo todavía, ¿no? Y además desmerecen pues todas las investigaciones que apuntan que la quema de gas de mecheros es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática, ¿no? ¿Qué ha pasado el día de hoy? Que también estamos alerta. Varios organismos de derechos humanos han dado a conocer, por ejemplo, SOS Cárceles ha dicho, terrible lo que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa, las 5 niñas demandantes del caso Mecheros, que días atrás cuestionaron a la Asamblea Nacional, a la ministra Andrea Arrobo. Scarlett, Denise, Michelle, Dania y Leonela fueron retenidas por la fuerza pública en el cantón Cascales con el fin de silenciar su voz legítima. Las menores estaban viajando con otros miembros de sus comunidades afectadas para exigir en Quito el cumplimiento de su sentencia. Allí están precisamente las imágenes de las niñas. Hay también pues esta alerta que han hecho organizaciones sociales que muestran cómo militares las han retenido, no las han dejado avanzar en su caminata con el argumento vano de siempre de que están interrumpiendo el tráfico, ¿no? Están haciendo una movilización, no son muchas personas, están viniendo a la capital y han sido impedidas de continuar su tránsito. Sí, qué duro. Y bueno, las poblaciones que viven también alrededor de estos mecheros aseguran que esta sin duda es una de las principales causas del alto número de casos de cáncer en la zona y obviamente otras enfermedades, ¿no? Es muy duro lo que están padeciendo estas personas en estas poblaciones y pese a eso el Estado no se pronuncia o como lo han hecho se pronuncia con una mínima que en verdad es terrible, ¿no? Es lamentable y bueno, las niñas, gracias a Dios, no se van a quedar ahí, yo creo que van a seguir alzando su voz, van a seguir protestando por ellas, por sus familias, por sus comunidades y bueno, están en todo su derecho también. Así es, además hay una sentencia, ¿qué tan difícil es cumplir una sentencia? Se ha podido probar que los mecheros queman gas natural y funcionan a una temperatura promedio de 400 grados centígrados desde hace más de 50 años y pues han provocado daños graves a la salud. Hay una publicación del 2007 de la Clínica Ambiental en un proyecto del Centro de Estudios de Asesoría Social y la Organización No Gubernamental Acción Ecológica que señalan que en la región amazónica del Ecuador hay más casos de cáncer en la población que vive cerca a las zonas donde operó Chevron Texaco y donde existen instalaciones petroleras como los mecheros y también se han documentado 251 casos de cáncer, 71% de ellos en mujeres. Esas niñas que hoy eran accionantes, mañana podrían ser las víctimas del cáncer, ha dicho incluso alguno de sus abogados. Hacemos una brevísima pausa, amigos, para poder ya conversar con nuestra siguiente invitada, que también estará hablando de un proyecto importante para la capital. María Cristina Gómez Jurado Jaramillo, gerente general de la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda, en instantes con nosotros. Son las 9:59. Bueno, ya saludamos a nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. María Cristina Gómez Jurado Jaramillo, gerente general de la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda. Vamos a conversar precisamente sobre la posibilidad que tienen los quiteños y quiteñas de adquirir una vivienda, ¿no? O de soñar en tener una vivienda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sofía, muy buenos días, Gaby. Gracias por este espacio aquí en Guarmis. Siempre es un honor. Bueno, pues bienvenida, María Cristina. Un poco para que nos comente ya de qué se trata este proyecto de vivienda, ¿no? Victoria del Sur, que es, es como lo mencionó Sofi, el sueño de los quiteños y las quiteñas de acceder a una vivienda propia. Comentarnos un poco dónde está ubicado, cuántas casas tiene ya este proyecto y bueno, un poco ya hablaremos de cómo son las vías de acceso a estas viviendas. Bueno, buenos días, igual. Para comentarles que, claro, este es un proyecto de la empresa pública metropolitana de Hábitat y Vivienda, que es la empresa que se constituye como el operador urbano del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, tenemos como
como rol, como mandato, digamos, la transformación urbana no solo a nivel de espacio público, sino la transformación urbana y la generación de suelo, digamos, para garantizar el acceso a la vivienda. Entonces, en ese contexto, tenemos el proyecto de Victoria del Sur. Nace de un plan urbanístico especial, de un plan urbanístico arquitectónico especial de vivienda de interés social. Ahora la empresa tiene a disposición una de las manzanas, manzana 7. Empezamos la comercialización de este proyecto en el año pasado, a partir de agosto del año pasado. Están construidas 120 viviendas, pero tenemos ya vendidas la mitad. Entonces ahora solo tenemos 60 viviendas que están en el mejor precio del mercado en la zona del sur, en una zona, digamos, de muy fácil acceso. Estamos a 10 minutos del metro de Quito, por ejemplo. Entonces es una gran oferta. Es una gran oferta y es una gran oportunidad para los quiteños para adquirir su primera vivienda. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos habitacionales y cómo solventan la carencia de vivienda que hay en la capital? Estos, digamos, obviamente el objetivo de estos proyectos es justamente generar las mejores posibilidades de acceso a la vivienda, en este caso mediante compra, mediante adquisición. Para los quiteños, como les comentaba, es justo por su naturaleza de ser de interés social, es para primera vivienda. Nosotros le calificamos al proyecto al inicio de esta administración como vivienda de interés social. Eso lo que hace es que permite que las personas, las familias que quieren adquirir una vivienda en este proyecto tengan acceso a una serie de subsidios y beneficios que otorga el gobierno nacional dentro de su política de vivienda. Por ejemplo, al ser calificado como BIS, se puede acceder al mecanismo 525.5 que ofrecen algunas instituciones financieras, es decir, se puede adquirir la vivienda con un 5% de entrada, por ejemplo, a una tasa preferencial, una tasa subsidiada de un crédito subsidiado del 5%, digamos, esas son las condiciones más baratas y más convenientes del mercado, por 25 años plazo, que también es el espacio de tiempo más amplio y más cómodo al que puedan acceder las familias. Y además, al ser calificado como vivienda de interés social, las familias también pueden postular o pueden adquirir, pueden acceder a un bono del Midubi que es de aproximadamente $6,000, que les permite también apalancar la compra. Y nosotros como empresa hacemos el acompañamiento a todas las familias para todos los trámites, que a veces no son tan fáciles. Por ejemplo, postular a un bono del Midubi se requiere de varios trámites, de varios papeleos, y nosotros hacemos ese acompañamiento. También hacemos el acompañamiento al momento de los créditos, por ejemplo, de todos los trámites que se necesiten para ir a las entidades financieras. Nosotros también hacemos ese acompañamiento, digamos, para hacerles del proceso lo más fácil y lo más conveniente a las familias. Justamente, María Cristina, eso era un poco lo que también quería conocer, las facilidades, ¿no?, que existen para acceder a estas precalificaciones bancarias y para acceder a la vivienda. ¿Qué tan fácil es, qué tan complejo, entre los requisitos, así como para que nos escuchen y quienes estén interesados, entre los requisitos, qué necesitan? También sabemos que a veces en esta precalificación se toma en cuenta a veces el ingreso, el sueldo, entonces son una serie de cumplimientos que hay que seguir y de estos requisitos. Y también dónde pueden conseguir esta asesoría, ¿no? No sé si están en el punto ahí en el proyecto o también en la empresa pública, un poco para que sepan, y en los horarios en los cuales pueden asistir. Bueno, claro que sí. Los requisitos dependen mucho de la entidad financiera, con la que con los que se sientan más cómodas las familias. Obviamente nosotros les direccionamos a aquellas con las que tienen se han acogido al 525.5, por ejemplo, la Mutualista Pichincha. También con el BIES es una gran opción, sobre todo cuando uno mantiene una afiliación, es mucho más sencillo. Por ejemplo. Entonces, y por otro lado, la asesoría, lo que les pedimos a las familias que están interesadas es que nos escriban al 09833198552 a través de este WhatsApp.
Nosotros ya hacemos el contacto inicial, les damos la información inicial y podemos agendar las visitas para que conozcan, pero también estamos atendiendo permanentemente en el punto de lunes a viernes. Tenemos una oficina en el proyecto, ahí en la Ecuatoriana, de 9 a 4 de la tarde, y también estamos atendiendo los fines de semana de 9 a 3 y media de la tarde. Entonces también pueden ir, pueden visitarnos. Siempre es mejor hacer la cita, ¿no? Para asegurarnos que estamos preparados, pero también la idea es que vayan y conozcan y vean que el proyecto realmente tiene una gran calidad urbana y arquitectónica, que está muy bien localizado, que está sobre la Ecuatoriana, al final de la Ecuatoriana, que es una calle que tiene muchísimos servicios bancarios, de salud, de educación. Entonces está muy bien conectado. Es una gran opción para las familias que todavía no tienen una vivienda. Y en nivel arquitectónico también quisiera comentarles que tenemos acabados de excelente calidad, tenemos piso flotante, cerámica de la mejor calidad. O sea, los departamentos son muy bonitos, son muy iluminados, y sí nos gustaría que nos conozcan y que se animen a adquirir su primera vivienda. Que lo principal es ir a visitar, a conocer. Uno no puede dejar de conocer, a pesar de que uno diga, bueno, aquí hay una opción que de pronto en otros lados no vamos a poder obtener con estas facilidades de crédito y demás, pero hay que conocer y ver si es que se adapta a la vida que queremos tener, ¿no? Son departamentos, de cuántos dormitorios, cuál es el espacio que tienen. Bueno, son departamentos de 2 y 3 dormitorios, tenemos unos en una sola planta, y tenemos un tipo de departamento que es muy bonito, que se le dicen que es como la casita, porque es dúplex, entonces tiene 2 pisos. Ese es de 2 dormitorios y tiene una sala, digamos, una sala familiar. Y también tenemos departamentos de 2 y 3 dormitorios en una sola planta. Ok, María Cristina, justamente viendo esas imágenes también ya del interior de cada una de las viviendas, también conocer cómo está la planificación en exteriores. No sé si hay áreas verdes, áreas comunales, en cuanto también a la seguridad, ¿no? Que son temas que también hoy en día interesan mucho a las y los quiteños, para conocer un poco también cómo está el proyecto en exteriores. Claro que sí. Bueno, la manzana en sí está, digamos, cerrada, tiene su delimitación. Hoy por hoy tiene guardianía, y tiene unos espacios comunales, tiene una casa comunal, tiene los espacios comunales, los parqueaderos también están en zona comunal, y también tiene unas áreas verdes muy bonitas, muy grandes, y tiene una vista preciosa. Tiene una vista preciosa al Pichincha, Tacazo, a toda esa parte de la cordillera. Y por otro lado, ya afuera del proyecto, digamos, en los servicios urbanos, por ejemplo, estamos enfrente a un parque lineal súper bonito que fue recientemente recuperado, por ejemplo, y como te decía, está también insertado en una zona urbana con muchísimos servicios. Ahí en la Ecuatoriana uno tiene bancos, tiene dispensario médico, tiene una escuela. O sea, realmente está muy bien ubicado, y a 10 minutos del metro de Quito, lo cual le permite a las familias estar conectadas a cualquier parte de la ciudad, hasta el Labrador en 32 minutos, por ejemplo. Entonces es muy conveniente. Y es súper importante pensar en esto, porque bueno, lo que hemos visto, cómo ha sido el crecimiento de la capital, ha sido muy desordenado, ¿no? También porque primero se hacen las viviendas y luego se piden los servicios. Esto ya tiene servicios para que los ciudadanos y ciudadanas, las familias quiteñas que vayan a vivir en esta zona, pues no tengan que preocuparse por eso, ¿no? Pero que más o menos, ¿cuál es el sueldo que deberían tener, o los ingresos que debería tener la familia para poder asumir este compromiso crediticio? Bueno, eso sí, como te digo, eso ya depende mucho de la institución financiera y del tipo de departamento, de la entrada, por ejemplo. Obviamente, si es que uno ha logrado ahorrar una mejor entrada, una entrada más grande, el crédito es más pequeño. Entonces, depende mucho de cada caso. Entonces, no te podría decir, y como no somos de entidades financieras, más bien no te podría decir, más bien la idea es irnos a asesorar de las entidades financieras. Nos piden repetir el número telefónico. Claro que sí. A ver, el número telefónico es 09-833-19852. Y también nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos como Operador Urbano UIO. Por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, en Facebook sí estamos como Empresa de Hábitat y Vivienda,
pero nuestro usuario es operador urbano UIO. Ya, ese está más difícil. Sí. Es más ubicable y pues por supuesto quienes puedan hacer esa consulta a través del número telefónico, María Cristina. Bueno, nada más para cerrar un poco, plantear esto que yo decía hace un momento, ¿no? De cómo está Quito creciendo y quizá una breve evaluación de lo que hay que hacer en política pública para que haya más vivienda, acceso a más vivienda en la capital. Definitivamente creo yo, digamos, ya más desde el punto de vista técnico y la experiencia profesional, es que sí, efectivamente ha habido una histórica ausencia de políticas del suelo y de la vivienda. Entonces, esto genera estos fenómenos de ocupaciones informales donde digamos, las personas no viven con calidad. Un poco el objetivo de este tipo de proyectos que se generan desde lo público, obviamente sin ánimos de lucro, y con ciertas facilidades a la hora de adquirir y de gestionar y de producir suelo, es justamente que las viviendas sean lo más asequibles posible en términos económicos y financieros para las familias, y también estando consciente de que no necesariamente todo el mundo va a poder acceder a la vivienda mediante propiedad, pero que nosotros como operador urbano, que también tenemos este rol importante en la vivienda, queremos plantear modalidades distintas de acceso a la vivienda, por ejemplo, promover temas cooperativos en suelo municipal a través de herramientas como el derecho de superficie o la vivienda en arrendamiento para familias o para personas para las que tal vez no tenga sentido la propiedad. Si uno es estudiante, por ejemplo, podría arrendar, no necesita el esquema necesariamente de vivienda en propiedad para familia, por ejemplo. Entonces, explorar ese tipo de soluciones es una tarea que tenemos como municipio, que lo estamos pensando mucho con la Secretaría de Hábitat, que son los que promueven, desarrollan la política de vivienda, por ejemplo. Entonces, sí creemos, o sea, hoy tenemos este producto que es muy, muy interesante, son los mejores precios del sector, pero también creemos que ya a una escala macro, una escala de política, tenemos que plantearnos otras posibilidades. Así es. Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por estar hoy junto a nosotras, y bueno, solo les recordamos el número a los interesados en el proyecto de vivienda social Victoria del Sur, es al WhatsApp al 098-3319-852, 098-3319-852. Y bueno, nosotros nos despedimos. María Cristina, muchísimas gracias, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí en Las Guarmes. 10:13, Evelyn Caiza está con nosotros a esta hora, Avenida Naciones Unidas y la que cruza Amazonas y Naciones Unidas. Allí están haciendo precisamente un control de velocidad y haciendo el lanzamiento de una campaña que busca reducir la velocidad en las vías. Uno de los principales motivos por los que se dan los accidentes y los siniestros de tránsito son las altas velocidades en las que los vehículos, pero principalmente los buses y los taxis, suelen circular en rutas no solo periféricas, es decir, no solo fuera de la ciudad, sino también dentro de la ciudad. En este contexto, el municipio de Quito ha puesto en marcha la campaña Tú Decides, que busca reducir el exceso de velocidad dentro y fuera de la ciudad, ya que según datos, hasta enero del 2024, se registraron 47 siniestros de tránsito por superar la velocidad permitida, de los cuales 36 personas resultaron heridas y 6 fallecieron. Este tipo de acciones al momento de conducir se posiciona, al igual que en años anteriores, como una de las principales causas probables de siniestros en las vías. Nosotros esta mañana hemos decidido conversar, hemos citado al director de la AMT, Washington Martínez, para que nos amplíe esta información, y ya lo tenemos por acá. Vamos a conversar con él. Washington, buenos días, bienvenido a Las Guarmis. Cuéntenos un poquito en qué consiste la campaña Tú Decides, tomando en cuenta principalmente, digamos, los accidentes en la Simón Bolívar, que son a diario, y no solo accidentes, sino siniestros, donde fallecen 1, 2, 3 personas por cada accidente. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar en contacto con la comunidad. Si bien es cierto, la Simón Bolívar en este momento es la ruta o la vía del Distrito Metropolitano de Quito que mayor cantidad de siniestros tiene. Pero también el día de hoy quiero recalcar que hay que entender que también con el radar educativo que pusimos puedo determinar que la data dice que 110,000 vehículos circularon en 4 días.
Si a esos 110,000 le pongo 2 o 3 personas, son 300,000 personas que circularon por ahí. Entonces también en la vía es la mayor cantidad de vehículos que circula por ahí, la mayor cantidad de personas, etcétera, etcétera. En base a esa premisa, ¿qué es lo que hemos hecho? En este momento nosotros hemos abierto o hemos puesto nuevamente en ejecución esta campaña que la MT tenía, que es el Tú Decides. Si usted anda a un límite superior a 90 kilómetros por hora, su vida está en peligro. Usted puede salir herido o terminar lesionado. Entonces, usted de 90 a 120 puede fallecer. Entonces, al final, a usted con el cinemómetro, que es un radar que no es sancionatorio, sino es educativo, se le detiene, se le sube a una patrulla, tal cual como sería un procedimiento si usted está fuera de los rangos moderados, y luego de eso va a una ambulancia donde usted recibe primeros auxilios y luego de eso ve el ataúd. Entonces, usted decide a qué velocidad quiere circular. Si circula bajo los 90, usted no tiene ningún problema. Por decirle 90 es mucho, pero bajo los 90 usted está viva. Sobre los 90 o usted termina herida o termina en un ataúd. Usted decide. Director, y nosotros hemos querido trasladarnos a este sector de Quito porque acá las denuncias, a pesar de ser una vía bastante concurrida, estamos en la Amazonas y Naciones Unidas. Miren los buses, precisamente ahorita como van en carrera. Ahí es una parada, supuestamente los dos buses deberían parar, sin embargo van rebasando, van a la carrera, y esto es una cosa de siempre en cualquier calle dentro de la ciudad. Ya, digamos, por ejemplo, en lo que usted acaba de ver en este momento, ¿no? Analicemos la señalética. La señalética en el piso es una señalética línea discontinua color blanco, lo que permite un rebasamiento. Digamos, en la parte de la norma, en lugares donde, por ejemplo, en videos se ven en redes sociales, que la norma, la señalética me impide, no quiero que se cree una cultura de impunidad. ¿Qué vamos a hacer? En este momento, si la gente no vio esta infracción, no lo puede sancionar. Pero no con eso vamos a crear una cultura de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos una reunión con toda la dirigencia del transporte de buses, donde vamos a dar la placa, X placa, y vamos a ir a capacitarle a los conductores de las empresas. Y vamos a contestar a la ciudadanía en las redes sociales como nos denuncia. Pero usted dice, si la gente vio, yo no veo ningún agente en ninguna de las esquinas del Amazonas y Naciones Unidas, y usted podrá constatar, podrá corregirme. Porque usted tiene un complejo semafórico, entonces usted no puede agente. Estaba la gente a lo que empezamos de ahí. Yo pongo uno por la congestión, por la cantidad de peatones que existe entre las 7 y las 8, porque es el hipercentro del trabajo. Entonces, de ahí, usted siempre en el centro encuentra una motocicleta. De ahí, usted tiene otro que está a la altura de la parada del metro. ¿Qué función tiene? Evitar que los taxis estacionen alrededor. Posterior a las 9 de la mañana, estamos 9:20, ¿sí? En la parte posterior de allá también tenemos un agente. ¿Qué es lo que se hace? Se modifican y van cambiando. ¿Por qué? Porque a las 9 ya salió la gente que terminó el pico y placa. Entonces, el comportamiento del flujo vehicular va cambiando. Entonces, no necesito tener, en esta nueva etapa, por decirlo así, no necesito tener agentes estáticos. Hay que rotar. Si yo tengo semáforo, no tengo nada que hacer poniendo un agente abajo del semáforo. Pero sí, entre las 7 y las 9 que ingresan, 8:30 que ingresan la gente aquí a sus trabajos, obviamente la gente está cuidando al peatón. El plan maestro de movilidad es muy claro. Tengo que proteger al más débil de esta cadena, que son los peatones, los ciclistas, en contra o a favor de lo que puede pasarle con un vehículo. Al más vulnerable sería en este caso, exactamente. ¿No sería necesario, digamos, de la gente como para, por ejemplo, controlar lo que acabamos de ver, las carreras de los buses que no dependen mucho de los semáforos? Es que no existe una carrera, porque a lo mejor usted puede haber visto un rebasamiento, pero habría que tener, o sea, le digo, tenemos la data exacta de, por ejemplo, si el vehículo, este bus, por ejemplo, ahí está, ¿a cuántos kilómetros aproximadamente? Está estacionado a 20. No veo que el bus de ahí circule más. El de ahorita sí está a 20, el de antes no. No, pero yo pienso, o sea, que tendríamos que quitar ese tema. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el antes? ¿Cuál es? Los dos taxis están estacionados ahí. Ese es el antes, porque están justo antes de la parada, obviamente. Entonces, ¿cuál sería el dispositivo? Existe una inconducta por parte de la ciudadanía, ¿no? En todos los niveles. Existe un desorden, existe un desconocimiento, existe este tema. Algún día había un chiste que no es muy bueno, pero dicen que cuánto se demora un conductor ecuatoriano en convertirse en un excelente conductor. Decían 5 horas. ¿Por qué? Porque es lo que dura el vuelo de aquí a Miami. Porque usted lo que se baja de Miami respeta la velocidad. Cuando usted llega al extranjero, usted usa el cinturón de seguridad. A lo mejor las multas sean más altas o no sé cuál es el problema. Pero en este momento lo que yo le puedo decir es que no es el tema de tener un agente sobre un semáforo. No es el tema. En el tema, espero tener la respuesta con los dirigentes de los buses, de todas las cooperativas de buses, de tal manera de concientizarnos.
Y a la larga el plan maestro también habla, el maestro de movilidad habla sobre la caja común. A lo mejor esa sea ya cuando existe para que los buses no se correteen entre ellos. La campaña Tú Decide viene de la mano también con otras campañas. ¿Cuáles son estas? Y explicamos un poquito a la comunidad también dónde puede encontrarlas o va a haber socialización para que las conozcan. Bueno, aún no ponemos el nombre a esta campaña, ¿no? Y eso a la larga la comunidad va a poner el nombre, ¿no? Pero en este momento se llama Cero Alcohol en las Vías. No sé si el nombre, como dicen los jóvenes, sea power o no sea power. Digamos, debe ser pegue o no pegue. Pero en este momento estamos anunciando que en 15 lugares de Quito, los días, no necesariamente jueves, viernes, sábado, que es cuando supuestamente hay más consumo de alcohol, se anunció, sabía dónde estaban. Tengo 39 conductores detenidos este fin de semana. A más de eso, los 39 que tengo, digamos que el fin de semana pasado salimos con 7 fallecidos. Este accidente de la Simón Bolívar tuvimos 3. Entonces, digamos que de 7 a 3 no es mi objetivo. Mi objetivo es 0, pero se redujo el 50% y en algo puede ser la comunidad. Pero los operativos no tienen que ser solo a Simón Bolívar, tienen que distribuirse en todos. Entonces, con el 0 alcohol en las calles, o 0 tolerancia al alcohol. Luego de eso también tenemos el 50 es la clave. 50 es la clave también Simón Bolívar, de reducir la velocidad. Igual este fin de semana también tendremos nosotros un apoyo a lo que es el ciclismo en el paseo del mi General Pavón. Ha dispuesto que este fin de semana en el sector del ciclopaseo van a colaborar, no sé si entre 100 o 150 policías para que esto sea. Nosotros como MT todos los fines de semana designamos 80 agentes a todo este sector y estamos trabajando todos los fines de semana. Ok, estas campañas van de la mano con el objetivo de reducir la velocidad y también el consumo de alcohol. Finalmente, director, recordemos un poco las multas a la ciudadanía por exceso de velocidad, por consumo de alcohol, para que las tengan presentes. Sí, digamos que en este momento, ¿no? Las campañas de alcohol, sí. ¿A dónde yo voy? ¿Qué es antes, no? O sea, yo no digo, muchas veces ya tengo mi edad. Sí, fui adolescente, a lo mejor viene este momento en que uno decide, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, fui adolescente no hubo las plataformas virtuales para un taxi, ni las plataformas de los vehículos amarillos que ahora existen. Yo, por ejemplo, el sábado, cuando salgo el fin de semana, los sábados después del estrés de la MT, salgo al boli. Antes lo hacía en mi vehículo, sí, hace mucho tiempo, ahora no. Por $1.50, primero llego al donde estamos el fin de semana, ya no tengo que pagar parqueadero. No tengo que estar preocupado qué pasa con mi vehículo. Y al regreso $1.50 más son $3. Solo en parqueadero había pagado 1 y hubiera expuesto a que me pase algo. Entonces la idea cuál es, como dijo el señor alcalde, en ese momento es, si yo ya decidí ir a una fiesta, si ya en la fiesta ingerí alcohol, deje el carro ahí, no va a pasar nada. O llame a un familiar que le venga a ver, pero no se exponga a este tema, porque mucho más allá de la sanción. Bueno, en este momento tengo 39 vidas salvadas. De esos, más de 9 estuvieron sobre 2.2 gramos sobre litro de gramos de alcohol sobre litro de sangre. Es decir, estaban inconscientes, estaban sin su visual, estaban con sus condiciones psicomotoras disminuidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están vivos ahorita. Pero ¿qué viene post-detención? Viene, que a lo mejor pueden perder el trabajo, porque al menos que pasaron de 1.2 son 10 días, los otros 30 días de prisión. Entonces, ahí es cuando viene la otra parte, ¿no? Y dicen, no, es que solo manejé con alcohol en la sangre. No, está tipificado por el Código Orgánico Integral Penal. Es grave, o sea, así, yo no tengo la culpa de haber hecho la norma, ¿no? Pero si así como es matar, violar, aquí conducir, porque usted puede causar, aunque es un delito no culposo, es un delito doloso. Digamos que en este momento la idea, ¿cuál es? A mí no me satisface decir a la comunidad, sabe que este fin de semana tuve 39 conductores detenidos. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo, para mí eso es un objetivo incumplido, porque yo anuncié, imagínense, anunció el alcalde, anunciamos en redes sociales, anunciamos en todo lado, que hay 15 lugares donde va a haber operativos de tránsito. Entonces aquí dos escenarios. La gente no nos creyó y dijo, no pasa nada. Y fue por los lugares operativos, pero este fin de semana, el día jueves, anunciaremos. Vamos a modificar 2 o 3 de los que estuvieron ahí por accidentes que hemos tenido, pero la idea es que este jueves y viernes nuevamente tengamos 15 operativos en el lugar. El centro de detención de Calderón está lleno, ¿sí? No sé cuántos espacios tenga hasta el fin de semana liberados, pero obviamente si la gente tendrá que ir a la Tacunga, no tengo ningún inconveniente.
Ok, bueno, qué fuerte, pero a veces necesario para que la gente tome conciencia. Muchísimas gracias al director de la AMT, Washington Martínez. Nosotros nos encontramos en la Amazonas y Naciones Unidas y es que hemos querido demostrarles un poco cómo se desarrolla el tráfico acá. Por ejemplo, ustedes ven que a pesar de los semáforos, a pesar de la señalización, pues se registran. Vimos en vivo carreras de buses, también claramente los peatones. Miren, por ejemplo, no cruzan, bueno, ahorita ya cambió el semáforo, pero no cruzan por la línea cebra, ¿no? El paso cebra, así que esto es responsabilidad de todos y pues bueno, la campaña Tú Decides del municipio busca principalmente que bajen la velocidad, que conduzcan sin exceso de velocidad para evitar siniestros de tránsito y para cuidarnos entre todos. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Evelyn Caiza. Ayer también hablábamos de que tenemos 2 años sin reglamento a la ley de tránsito, así es que es necesario que se tomen todas las medidas y que sea urgente para las autoridades como para los ciudadanos y ciudadanas prevenir los siniestros de tránsito. Ya nos vamos. Nos vamos, Chau. ya, que ya está con nosotros el Quique y bueno, también Punto Noticias con nosotras. Hasta mañana.